Y ahora el editorial con Glaxer Tuesta. Me van a permitir comenzar el programa hablando sobre algo que habitualmente no está en el centro de lo que abordamos aquí en el programa, pero sin embargo creo que resulta pertinente resaltar algunas cosas de lo que ha sucedido ayer por la noche en nuestro país. Como saben, estamos en medio del inicio de las clasificatorias de cara a Qatar 2022, donde esperamos participar, ojalá de manera firme, y cumplamos un buen papel para avanzar lo más que se pueda en la tarea de llegar pues a la final del Mundial de Fútbol. ¿Y por qué tomo esto como referencia? Porque hay muy pocas cosas que como país nos generan determinados encuentros, determinadas afinidades, determinadas opiniones comunes, y creo que muy pocas veces estamos frente a hechos muy contundentes, claros y evidentes, y por supuesto flagrantes, de acuerdo en la interpretación y la lectura de los hechos. Y no hay, creo yo, ahora una sola persona en nuestro país, no digo los que por lo general están desapegados y desvinculados de seguir el trabajo de la selección y en general del fútbol, pero que de alguna manera lo siguen con más o menor intensidad. Creo estamos de acuerdo en una sola cosa, que lo que ha pasado ayer es evidentemente un robo, un hecho que hay que señalar en los términos en los que éste se ha producido. No solo porque los resultados fueron adversos, que algunos podrían creer que es una justificación para tapar el mal juego de la selección peruana. No, eso no ha pasado. Por el contrario, ayer la selección peruana ha hecho, sobre todo frente a Brasil, uno de los mejores partidos que hemos podido apreciar en los últimos tiempos. No solo porque te jugaron de igual a igual, no solo porque tenía claro una estrategia, no solo porque tenía definido muy claramente el objetivo, sino que además las individualidades y la suma se vio reflejada en un trabajo en conjunto que creo que hay que resaltar y poner en relieve, porque es producto además del conocimiento que ya se tiene en los jugadores, de la estrategia que ha diseñado claramente el entrenador, y por esas ganas y vocación y voluntad clara en los jugadores, por lo menos los que han participado ayer, de empujar el carro para llegar a este mundial. Es decir, ha pasado en otras oportunidades que jugamos muy mal y después le echamos la culpa al árbitro por nuestras propias deficiencias y limitaciones. No, pero ahora no ha sido el caso. Se jugó muy bien, se hizo un partido, la verdad, muy por encima del promedio, y la verdad, al final, cuando ya había que responder desde lo que debería ser pues la firmeza de un árbitro, por supuesto cuando ve que algo se genera y está por fuera de las reglas con las que se debe jugar y debe sancionarlo y debe ser estricto con eso, sino más bien se vio a un árbitro totalmente inclinado a favorecer a Brasil desde el comienzo, y eso tuvo una consecuencia muy concreta: le regaló un penal que es el que finalmente hizo que se inclinara la cancha totalmente, y ya Perú no se pudo recuperar de eso y perdió 4-2 hacia el final del encuentro. Como digo, son muy pocas veces las que estamos totalmente de acuerdo, al margen de las diferencias en otros temas, y esto es así porque lo hemos podido apreciar. La verdad, era indignante que esto suceda. Y disculpen ustedes que hable de este caso, porque ustedes podrán decir, y hay personas que ya están mencionando, pero que hace perdido tiempo hablando de estas cosas. ¿Por qué estas cosas? ¿En qué sentido nos puede servir entender de por qué cuando hay un Julio Bascuñán administrando un partido, en este caso, si se comporta de esa manera y tiene ese tipo de claras afinidades y por supuesto de claras debilidades y de altísimos complejos, porque tener a Neymar al costado le significaba a él pues algún nivel de sumisión directa, porque le reclamaba, por supuesto, uno de los principales jugadores ídolos de Brasil y que tiene una solvencia futbolística indiscutible, pues el otro terminaba arrugando, achicando y sometiéndose casi a lo que él le decía al oído. Y ese es un asunto que Perú, por ejemplo, ayer contradijo. No hubo un solo jugador peruano que se bajara o se achicara frente a un poderosísimo equipo brasileño que tenía en sus filas a jugadores pues que en sus equipos y en las ligas que juegan
son estrellas, son figuras y tienen no solo una trayectoria en el fútbol, sino un juego realmente muy solvente. Entonces, ayer no perdimos porque no jugamos bien o porque se repitió la vieja historia de que jugamos bien pero no pudimos alcanzar nuestros objetivos. Ayer perdimos porque nos robaron el partido y eso en términos ya no solo simbólicos, sino por lo que hemos apreciado, evidentes, flagrantes, y eso tiene que medituar, ojalá, una reclamación ante de la Federación Peruana de Fútbol para que por lo menos y mínimamente este señor no siga arbitrando partidos de esa naturaleza, esa característica, de esa envergadura, porque evidentemente no está capacitado para algo de esa naturaleza. Y teniendo ayer, además, como ya viene sucediendo hace una buena cantidad de años, pues instrumentos tecnológicos que hubieran permitido, si él hubiera tenido el interés de hacer justicia debida, pues consultar para poder ver si lo que había inicialmente tomado como decisión se ajustaba o no a los hechos. Es escandaloso penal que le regala a Brasil, pero junto con eso no va ni refiere siquiera la utilización del VAR para caer en cuenta de que se había o no equivocado. Simplemente lo sanciona y en el único espacio, momento, circunstancia y hecho concreto en el que merecía revisarse el VAR, no lo hace, mostrando una clara inclinación de favorecer a Brasil o de desmejorar y desfavorecer al equipo peruano. ¿Qué cosa puede estar detrás? Claramente sus incapacidades y habrá que ir averiguando qué otras cosas más en ese comportamiento. Pero no solo eso ha reflejado el comportamiento de este Bascuñán, de este Julio Bascuñán, el día de ayer, que la verdad ha sido muy penoso, sino la reacción de Brasil frente a este tema, lo que refleja que la selección peruana hace ya un buen tiempo no es vista como el hermanito chiquito al que se le puede, digamos, dejar de lado y no dejar entrar a la fiesta o jugarle subestimando en sus capacidades porque nunca llega a lograr un juego que pueda de alguna manera contrarrestar el otro bien armado que pueden traer los grandes equipos de Sudamérica, porque Sudamérica tiene una liga muy, muy fuerte y muy competitiva, sobre todo en algunos países como Brasil, sin lugar a duda. Ver que Neymar celebraba goles que se originan en una actuación con esas características de un árbitro es el reflejo de su desesperación y de saber que tenían al frente a alguien que no de ningún modo y en ningún momento durante lo que sucedió el día de ayer bajó la cabeza y le jugó de igual a igual. Y el entrenador Tite, con la categoría y el peso que tiene, celebrar de la manera como celebraba. Goles que yo estoy convencido, sabía que no eran atribuibles al buen juego de Brasil el día de ayer, que Brasil juega bien, y eso no hay que desmerecerlo, por supuesto, en ninguna circunstancia, pues es reflejo también de que Perú ya no es ese equipito al que miran por encima del hombro. Vamos a ver qué resulta de la tramitación de estos reclamos que tienen que hacer la federación, pero sin lugar a duda hay que evitar que esta persona siga arbitrando partidos, sobre todo con esas características. Pero voy a aprovechar este caso concreto, ya que estamos todos muy enganchados, mortificados, indignados por lo que ha sucedido el día de ayer, porque además no solo nos robaron, sino Perú jugó muy bien. Y eso creo que hay que resaltarlo también, ¿no? Jugadores que han crecido de una manera importante. Carrillo, por supuesto, es un tremendo jugador que creo yo, cada vez que le toca asumir un papel como en el partido contra Brasil, pero también contra Paraguay, por supuesto, la imposibilidad de Guerrero de jugar y de estar en su integridad algunos otros jugadores que podrían haberlo reemplazado, pues se pone el equipo encima y hace partidazos como lo que ha hecho ayer. 3 goles, 1 ayer y 2 en el partido anterior frente a Paraguay. Pero otros también, que por lo general tienen un paso por la selección un poco más discreto, porque esos son a veces los mejores, que no son muy alaracosos, pero son cumplidores y repetidores. Entre ellos, por supuesto, el papel que ha cumplido Aquino, por ejemplo, ha sido muy importante. Y varios otros, por supuesto, para no quedarme solamente en la descripción de uno, decir que todos jugaron un muy buen partido. Pero no nos robaron, nos hicieron un penal que evidentemente no correspondía. Y la desproporción en la decisión que toma frente a Zambrano, en relación a la que toma con el jugador que le rompe la cabeza a Trauco, era evidente que la cancha estaba
ya así, jugándose para un lado, inclinada para un lado. Pero ¿cuántos Julio Bascuñán tenemos nosotros en otros ámbitos también? Y esa es la referencia que yo quería hacer para entrar ya a los temas que habitualmente usted espera que se comenten aquí en el programa. No es tener a un Bascuñán cuando tienes, por ejemplo, en el Ministerio Público del Poder Judicial, gente que protege, busca proteger a las mafias políticas, judiciales, de empresarios, a los cuellos blancos, por ejemplo, y la indignación frente a eso a veces es bastante menor que la que tenemos cuando vemos a un árbitro en el fútbol. ¿Y eso por qué pasa? Porque esa misma vínculo, esa misma relación o esa relación que tenemos con el deporte que tanto nos gusta, ¿no es cierto? No es la misma que tenemos cuando administra, por ejemplo, la justicia en un país tan desigual como el nuestro. Y deberíamos tener esos mismos niveles de indignación cuando los Bascuñán siguen haciendo lo suyo también en las instituciones. O cuando, por ejemplo, las autoridades, muchas de ellas elegidas y basándose justamente en su elección, inclusive llenándose la boca de que van a luchar contra la corrupción, llegan y roban. Pero como roban y hacen obra, hacen alguito de obra, entonces la gente les aplaude. Y les parece que ahí no es tan malo hacer un poco de trampa, porque finalmente así es como son las cosas. Y eso hay que seguirlo cambiando. Por esos comportamientos que tanto nos indignan en el fútbol deberían trasladarse también a otros ámbitos tan cotidianos que pueden, más allá de en el fútbol, por ejemplo, sacarnos del mundial o rezagarnos en la tabla o hacerlo más difícil y cuesta arriba nuestro camino a Qatar 2022, en el caso de la Administración de Justicia, en el caso de las obras que, digamos, se caen o no se caen y se desploman, en el caso roba, pero hace obra, pues tiene directa vinculación con algún derecho que no se puede ejercer. Miren lo que está pasando con la salud pública de nuestro país, con la educación, que es producto de otras cosas de este tipo de comportamientos. O es igual cuando determinados intereses se disfrazan de políticos, llegan a cargos importantes y lo único que hacen es privilegiar sus intereses. Eso también es un robo, eso también es una manera de sacarle la vuelta a la ley, de hacer trampa, de inclinar la cancha, de moverla para su lado y siempre ganar, no por lo que el mercado puede en su propia dinámica producir y generar para determinados negocios, inclusive algunos que están relacionados con la educación y la salud, que en un país como nuestro, por supuesto, existen y así va a ser seguramente durante mucho tiempo. No, esa no, sino aquella que le lleva a llenarse los bolsillos más allá de lo que la ley permite, con trampa. Y eso también es un asunto que, por supuesto, hay que tratar de ver en perspectiva. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es identificar a los Bascuñán y señalarlos, como hemos hecho ayer con el árbitro que nos jugó una mala pasada. O, por ejemplo, son o no los Bascuñán los que se meten a la Comisión de Educación del Congreso o llegan con unas bancadas más o menos grandes, o no tan grandes, pero muy chillonas, muy gritonas, muy alaracosas, muy beligerantes, para favorecer a esas universidades que han estafado de manera permanente a jóvenes que son el resultado de padres de familia muy esforzados, que dejando de hacer otras cosas y a veces de comer, pagan a una universidad para que puedan superarse sus hijos y no seguir la misma suerte que muchos de ellos. Y le dan la plata a determinados personajes que luego con eso, sin dar una buena educación, estafan y luego se hacen millonarios, compran su partido, compran su equipo de fútbol y tienen un comportamiento donde quieren cortar todas las instituciones. Eso también tiene que ver con esa particular y peculiar manera de robarnos los goles, de robarnos la posibilidad de ser en un país de tantas desigualdades algo iguales ante la ley y que podamos ejercer algunos derechos básicos que son los que podrían no inclinar la cancha o no ratificar o no fortalecer esa cancha inclinada, sino más bien poco a poco irla nivelando para que todos juguemos con las mismas oportunidades. Entonces también nos tiene que servir para eso. Por supuesto, el fútbol indigna, nos tiene que indignar en lo otro también. Y ahí hay que mirar con atención porque pese a que la pandemia es y ha sido durante todo su paso por nuestro país muy penosa por el número de personas que han muerto, por el número de personas que están infectadas,
por el dolor que ha generado, por la pobreza que ha generado, por la pérdida de empleo que ha generado, por todo lo que hemos podido ya no solo ver, sino directamente padecer y nos ha golpeado en términos personales y seguramente ustedes también en más de un caso, pues tenemos que identificar cuántas veces nos siguen robando ahí también. Indignarnos. Y esa indignación tiene una sola vía para ser canalizada, que es no volver a elegir a la gente que nos ha producido ese tipo de problemas y desgracias que hoy día están agravando aún más la intensidad de un virus que, por cierto, nos está golpeando pero muy severamente. Entonces, la próxima elección, la recomendación es no entregarle la administración del país a Bascuñán, a gente que nos puede en nuestra cara, ¿no es cierto?, quitar lo que nos corresponde y favorecer a aquellos que consideran, pues, no por sus buenas líderes, no por su buen gobierno, no por su buen trabajo, sino por algunas otras consideraciones. Llene usted ese espacio y ponga ahí una lista larga, seguramente, lo que pasa, por ejemplo, en la política, y eso hay que tratar de evitar. Y la única manera, cosa que no se puede hacer en la administración ya de un partido de fútbol, porque ese partido está oleado sacramentado, no va a retrocederse en eso. Pero lo que sí se puede hacer, y el Perú tiene que gestionar de cara a lo que ha sucedido ayer con este árbitro, es evitar que siga haciendo ese daño y que no vuelva a arbitrar partidos de esta naturaleza. Y ojalá la Conmebol, ojalá la FIFA puedan tomar esa decisión. Y eso es lo que hay que hacer nosotros también en el 2021, sacar a los Bascuñán de toda posibilidad y administrar mínimamente el país. Si te indigna tanto lo que ha pasado ayer, eso ha venido sucediendo en el país durante los últimos años. Y muchos se han indignado y se ha evitado que en algunos casos se puedan ir por más. Pero todo lo que ha corrido bajo el puente y todo lo que se ha llevado, quienes con esta actitud han llegado como a capturar el Estado porque consideran que es un botín, todavía no ha sido devuelto y hay que seguir peleando. Pero así como hay gente con esas características, hay que respaldar el trabajo de quienes sí se hacen bien las cosas, porque lo hacen con decencia y lo hacen, por supuesto, con voluntad de administrar justicia debida. Ese es el problema cuando tiene la justicia torcida. Por eso es que la reforma judicial es fundamental, para evitar tener jueces así. No que en tu cara, cuando tú estás viendo, esto es casi como cuando el señor Chávarri niega lo evidente. Cuando se le ve un video entrar a una oficina lacrada, sacar información que tiene que ver con los casos en los cuales se puede estar investigado, y después se defiende y dice, no, eso no es verdad, pero lo estamos viendo. No, estás viendo mal. Todos hemos visto lo de ayer, y así es como nos han venido durante los últimos años, para poner un marco referencial, para no irme a la historia de Quirós, que habla de toda la República y todo el robo y los raciocinios que han habido en contra de lo que buenamente la sociedad esforzada que tenemos quiere finalmente ir superando, pero los grandes poderes, grandes por el lugar donde se ubican, no porque sean fuertes ni nada, pero sí tienen la capacidad de cooptar el poder, han terminado inclinándolo para su lado. Y eso es lo que hay que evitar. ¿Cuál es la única manera de hacerlo? Y de hacerlo democráticamente es no votando. Escuche usted o identifique usted a los que han tenido comportamiento como este señor Bascuñán en el Congreso, en la política, jueces, y no vuelva a ponerlos ahí, donde evidentemente van a seguir haciendo lo único que han hecho los últimos años, para espaldas al país. Bueno, voy a salir de este comentario. Disculpen ustedes que haya comenzado con eso, pero realmente pues indigna una cosa de estas características, ¿no? Vayamos a otros temas que son también importantes. El presidente de la República ahora está en medio de otra situación en su cada vez más tensa relación con el Ministerio Público. Y no le va a alcanzar, me parece, sobre todo en términos fiscales, la argumentación de que aquí lo quieren sacar del camino, le quieren cortar la cabeza, lo quieren sacar del cargo, porque los políticos quieren, los malos políticos, tomar el poder y quedarse inclusive postergando y prorrogando el mandato y postergando las elecciones. Que yo también estoy convencido, y lo dije cuando intentaron hacer el golpe de Estado, que esa iba a ser una de las primeras cosas que Merino iba, por cierto, a afirmar, que las elecciones no sean el próximo año para que ellos se puedan quedar ya sin ningún contrapeso, porque sacaban a Vizcarra en el poder. Ellos iban a quedar en el poder. Y estoy convencido de que así ha sido. Pero no me refiero a que le vaya a ser
útil solamente al presidente argumentar que eso está pasando y detrás de esto puede haber esos intereses. Yo, la verdad, pocas dudas tengo de la manera como se frotan las manos algunos sectores que lo que quieren es efectivamente que Vizcarra se vaya y deje de ser presidente. Pero eso me parece que cada vez está más lejano y hay un consenso, pero es un consenso que se ha producido a regañadientes, por supuesto sin mucha voluntad, pero lo correcto es que más adelante él pueda ser sometido a la justicia después de que termine su paso por Palacio de Gobierno. Pero ¿qué cosa es lo que el presidente tiene que siempre hacer, al margen de tener esa interpretación? Someterse a la justicia y colaborar en todo lo que sea posible. Él ha dicho que no va a esperar que acabe su mandato y cuando lo llamen va a acudir, va a presentarse, va a dar su testimonio, en fin, va a dar su versión. Pero ahora se le ha salido otro caso y tiene que ver con el pedido que ha hecho el fiscal anticorrupción Reinaldo Avia para que el presidente de la República, a quien ya ha notificado, pueda dar su testimonio como parte de una investigación preliminar por presuntas irregularidades en la adquisición de pruebas rápidas y moleculares para detectar el COVID-19. Y esto se desarrolló mediante Perú Compras. Y la verdad, yo siempre suelo alentar las investigaciones, porque me parece que si hay elementos para dudar, el Ministerio Público tiene que ir fortaleciendo y creando una teoría, un caso para poder indagar. Pero lo que no puedes hacer es ir con una red y lanzarla para ver qué cosa va chapando en el camino. Tienes que tener indicios más o menos razonables que te empujen a creer de que ahí puede haber irregularidades. El fiscal Avia, que es un fiscal que en otros casos me parece ha tenido una actuación por lo menos pública o unas expresiones en los medios un poquito más consistentes, porque tenía más elementos para apuntar de cara a la responsabilidad que podían haber tenido algunos personajes, sobre todo políticos. Ayer lo escuché y lo vi en la televisión y me pareció, la verdad, su argumentación, por lo menos hasta ahora, bastante fofa todavía. Le preguntaban cuál es la teoría del caso, qué cosa hay. Hay que medios de comunicación han dicho que se compró las pruebas rápidas cuando las pruebas rápidas no sirven y debió comprarse las moleculares porque son las únicas que sirven. Ahora, si un fiscal va a determinar qué sirve y qué no sirve para aplicar una prueba o un dispositivo que está relacionado con el tema de la salud, yo creo que ya hemos perdido el norte y finalmente ya la especialidad no sirve para nada. Es como que a un infectólogo le dijeras que haga una investigación sobre un caso de corrupción. Entonces hay que tener un poco más de cuidado en esas afirmaciones, porque efectivamente el tiempo ha ido generando algunas ahora más indiscutibles cosas en relación al uso de una u otra prueba. Pero al comienzo era un asunto que todavía generaba mucha duda, inclusive en los propios expertos, de cómo aplicar. Inclusive esto se puede relacionar con la discusión que hay en torno a qué tipo de medicina se tiene que utilizar para contrarrestar los efectos que puede tener el COVID-19. Entonces me parece que por ahí el Ministerio Público, el señor Avia, tienen que fortalecer su argumentación si quieren ir por un caso que consideran es importante. Y lo otro habla de una reunión del presidente y la ministra con varias farmacéuticas, algunas de ellas que ganaron la licitación. Y se habla de que esto puede haber sido sospechoso porque se hizo en un lugar, y no, me parece que es una cosa pues muy inicial, muy inicial. Ahora, es ahí donde al presidente de la República hay que preguntarle sobre un caso de esa naturaleza, ahí es donde tengo mis dudas. Yo creo que debería avanzarse un poquito más en la configuración de un caso que no veo con claridad de qué se trata, para después poder pedir las versiones de quienes considere pueden estar imputados. Porque si no se hace así, lo otro va a ser más bien a la araca, ¿no? El fiscal entrando al Palacio de Gobierno y de pronto algunos, como una ex procuradora muy solícita o muy pedida en algunos medios de comunicación, que le encanta mostrarse de esa manera porque eso lo llevó un poco a la fama y la hizo conocida en los medios de comunicación y ahora casi tiene segmentos en varios de ellos. Entonces hay que tener mucho cuidado, que si hay ahí elementos para investigar, pues puede haber que hacerlo, pero no se puede hacer sin tener una claridad en torno a cuál puede ser el caso. Esa es la sensación que tuve con el señor Avia ayer que lo escuché. El que lo he visto en otros casos, con más firmeza, con más solidez, con más elementos, me pareció ayer, la verdad, bastante pobre en sus argumentos para, inclusive,
y a tomar la decisión de pedir al presidente de la República que pueda aclarar algunos hechos. De pronto tiene documentación en el marco de la reserva de la investigación que al no conocerlo, mi apreciación hoy pueda también ser muy limitada. Pero por lo que ha dicho, me parece que ahí todavía hay mucho camino por andar. Esto es lo que dijo el fiscal Abria el día de ayer. Van a dar detalles sobre reuniones con proveedores. No sé de qué concretamente se trata, pero el fiscal ha inclusive ido ya al Ministerio de Economía y Finanzas para poder, haciendo diligencias, incautar y recoger alguna información, ha pedido videos, en fin. Vamos a ver qué caso nos presentamos, a escuchar qué dijo el día de ayer. Se les ha cursado las invitaciones para que ambos, tanto la ministra de Economía y el señor presidente, puedan declarar y puedan esclarecer esa situación. ¿Por qué se ha dado? ¿Cuándo se ha dado? ¿En qué momentos? ¿En qué circunstancias? Él solamente sí y la señora ministra saben de la reunión y son ellos los que nos tienen que explicar. ¿Y con quién es esta reunión? Habrían sido presuntamente con los proveedores y con muchos de estos proveedores que finalmente han llegado, han alcanzado a ganar la buena pronta. A ellos se les está invitando en calidad de testigos y obviamente ellos tienen que fijar la fecha y hora y lugar donde van a prestar su declaración. Ahora, esto es un asunto pues, que hay que ponderar debidamente, ¿no? Si tú vas a pedirle su testimonio al presidente de la República, sea Vizcarra o cualquier otro, tienes que tener elementos. De repente los tiene el fiscal Abria, pero no los da a conocer más o menos significativos para tener sobre qué preguntarle, más allá de una reunión en particular sobre cuándo fue, cómo fue y qué cosa es lo que se dijo ahí. Me parece que debería ya llegarse a un nivel, a ese nivel, es decir, de citar al presidente de la República para que dé testimonio, cuando el gozo está un poquito más armado, por supuesto. Pero vamos a ver en qué termina. Pero en términos prácticos y concretos, es una más para el presidente de la República a la que tendrá que someterse y vamos a ver en qué termina esta historia. Y sobre lo que el presidente de la República ha seguido argumentando en estas últimas horas, pues ha centrado él su defensa política, por supuesto. Y me parece que está bien que se defienda políticamente y muchas de las cosas que está diciendo son verdad. Pero de aquí, de lo que se trata es que la justicia haga su trabajo y que él reafirme también siempre la idea esta de que él va a, por supuesto, someterse a la justicia. Y creo que va a ser así. O sea, el presidente no tiene ninguna posibilidad de no someterse a la justicia. No existe eso. Para quienes afibradamente dicen que estamos en una dictadura, castrista, chavista, comunista, etcétera, etcétera, pues no es verdad, ¿no? Si no, pregunten al señor Rafael Rey, que está gozando de esa dictadura hace bastante tiempo, ganando un sueldazo sin merecerlo, y finalmente despotrica en todos lados diciendo que está frente a un dictador. Entonces, hay que poner las cosas en su lugar también. Pero el presidente haría bien que junto con decir de que aquí él considera que hay una campaña detrás para desprestigiarlo, siempre afirmar la idea de que se someterá a la justicia para que no quede duda en torno a eso. Ayer tuvo dos participaciones ante los medios de comunicación sobre este tema. Una cuando estuvo en Cajamarca y habló sobre la intención de vacarlo, que él dice que lo que quiere este Congreso es sacarlo a él para que ellos se queden como congresistas un tiempo más largo. Y luego dijo que hay congresistas que quieren extender el mandato para quedarse 2 años más y que representan determinados intereses que quieren habilitar un espacio más favorable para ellos porque él les resulta incómodo. Vamos a escuchar qué dijo el presidente de la República el día de ayer. No caigamos en el juego de los que quieren desestabilizar el gobierno. Hay algunos que quieren aprovechar las circunstancias. Incluso hay propuestas de extender el actual periodo de gobierno. Quisieran algunos congresistas no entregar su cargo el 28 de julio, sino prorrogarlo 2 años más. Y eso no es democrático. Las elecciones tienen que darse en abril y el 28 de julio. Yo como presidente entrego el cargo al próximo presidente y los 130 congresistas hacen lo propio a los que el pueblo elija. Pero hay poderes muy grandes que están buscando cualquier oportunidad para tratar de eliminar al presidente Vizcarra. Aquí hay una intención, lo que quisieran ahorita, la intención es tratar de sacar al presidente para que ya el Congreso, sin presidente, pueda asumir decisiones como, por ejemplo, postergar las elecciones un par de años más.
Entonces, por eso, la idea es cambiar la estructura política, dejando a la actual gestión de gobierno por un tiempo adicional. Y eso no es conveniente para la democracia. Bueno, ahí el presidente de la República hace una defensa política sobre las imputaciones que se han hecho, que hay que siempre repetirlo también. Viene de un aspirante a probar eficaz que dice que le dio plata al señor Vizcarra a cambio de favorecerlos para la dación de una obra en Moquegua cuando este era presidente regional o gobernador regional, como se dice ahora, ¿no? Eso tiene que investigarse, por cierto, pero conforme pasan los días, en la política se desvanece la posibilidad de la vacancia. Creo que el presidente insistir en ese tema, en el entendido que eso da réditos frente a la población, que al verlo en estas circunstancias puede mantener esa adhesión que Salta ya ha tenido durante todo este tiempo, pese a que su paso por el gobierno, sobre todo en la pandemia, no ha sido del todo acertado, pues cree que esto lo va a sostener en esa dinámica. Pero vamos a ver, yo creo que ya por la vacancia no va a ser, pero sí van a seguir saliendo más cosas para tratar de generar un ambiente para, como decía el gran inspirador de muchos políticos en el Congreso de la República, para que vean ustedes la talla, ¿no es cierto?, que es Espitufilandia, es la política, Elio Velázquez, que bajan un poco la llanta para tal vez evitar que ya se meta con estos temas que tanto le han incomodado efectivamente a determinados sectores, ¿no? Y ayer, vamos más adelante a tener un desarrollo con un especialista sobre lo que está pasando en el ámbito de la salud pública y sobre esta discusión que se ha generado en torno a si se debe o no se debe, si estuvo bien o estuvo mal administrar a pacientes con COVID algunas medicinas, ¿no? Esto es bien importante porque es parte también de un aprendizaje que ha sido o ha ido de la mano de poco a poco ir conociendo mejor cómo se mueve este virus y cómo se le puede ir combatiendo. Por eso es que no solo acá, sino en otras partes del mundo, esto han sido discusiones. Claro, en otros lados las han superado más rápido que nosotros y hay toda una controversia en torno a algunos aspectos. Pero lo que hay ya, me parece un consenso, es que hay determinados medicamentos, como la hidroxicloroquina, la ivermectina, la acitromicina, que se pueden utilizar para el tratamiento COVID al inicio de la entrada del virus al cuerpo, pero no en el ámbito ya hospitalario. Lo que se ha podido a estas alturas, ya con lo que muchos médicos han experimentado y con estudios que se han hecho, es que cuando tú haces un estadio evidentemente más grave, donde requieres unidad de cuidado intensivo, requieres un tratamiento de otra naturaleza, ya tienes que entrar por el tema de los corticoides. Ya es otro ámbito, es otro momento. Y si ahí se ha venido aplicando estas medicinas, pues evidentemente eso puede haber traído algunos problemas que en realidad son muy serios y hay que, por cierto, discutirlos. Pero en el ámbito de la atención primaria, en algunos lugares se usa y también hay ciertos niveles de evidencia que no son pues las grandes estudios que hay que hacer evidentemente, pero que muestran mejoría en determinados pacientes que han justamente por ese tratamiento oportuno evitado llegar justamente a los hospitales. Pero más adelante vamos a hablar de eso. Ayer hubieron algunos comentarios de personas que han estado vinculadas con el sector y el presidente de la Comisión de Salud del Congreso de la República ha dicho que van a invitar a la ministra de Salud y a la presidenta de Salud para que vaya a responder sobre el retiro de esta medicina de tratamiento hospitalario. ¿Por qué se ha dado? Y, por cierto, van a preguntarle por la salida de la señora Patricia Pimentel, que como ustedes saben ha sido directora de Evaluación de Tecnología en Salud e Investigación de Salud, por hacer un informe que ha considerado de salud y se lo ha mandado a la comisión de expertos que asesoran al Ministerio de Salud para que lo evalúen, y él escuchaba a Ciro Maguiña decir de que tiene un montón de limitaciones y problemas ese estudio, que por lo tanto hay que tomarlo con pinzas. Vamos a escuchar qué dijo Omar Merino, el congresista que es presidente de la Comisión de Salud, sobre por qué y cuándo van a hacer esta invitación a estas dos funcionarias para que hablen sobre este tema en el Congreso. Si es oportuna pero tardía, sí, en realidad cuántas vidas se han podido perder gracias de repente a la terquedad de nuestros funcionarios
por parte del Ministerio de Salud y E-Salud. ¿Usted cree que también deberían retirarse estas medicinas del tratamiento de los pacientes en etapa inicial? Claro que sí, porque hay estudios científicos también que se han realizado por la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, que en primer momento pues eran condicionales y posteriormente a los estudios ellos mismos han retirado de su petitorio y del tratamiento pues, de los pacientes en etapa aguda. Y en realidad, como siempre lo voy a decir, a veces la soberbia de algunos funcionarios por parte de salud de retirar también a esta investigadora, la doctora Patricia Pimentel, posteriormente hacer los estudios correspondientes sobre estos medicamentos que hoy día lo han retirado mediante una resolución del Ministerio de Salud. Ahora, a ver, hay que tener cuidado con esto, ¿no? O sea, yo creo que aquí lo que hay que entender es que desde todos los ámbitos en los que, por supuesto, se ha tenido que enfrentar al COVID-19, ha sido, por cierto, también un aprendizaje. Eso ha sido así, o sea, cuando el 16 de marzo se toman las primeras decisiones y se inicia, por ejemplo, el primer episodio largo de cuarentena en nuestro país, pues todo lo que había era muy poco para entender cuál iba a ser su impacto y cómo este iba a generarnos los problemas que nos ha generado. De hecho, que las decisiones se han ido tomando en base a la información que ha ido saliendo también. Porque no me parece que sea correcto decir que el hecho de que hayan mantenido la administración de algunas medicinas para el tratamiento contra el COVID-19 se deba a la soberbia de algunos funcionarios o que se deba simplemente a no querer escuchar otras versiones. Han habido discusiones muy intensas sobre este tema y se ha ido poniendo y queriendo. La OMS también ha venido en ese sentido, por ejemplo, sugiriendo en algún momento que se administre, después que no se administre, después que la han vuelto a poner, y en fin, ha sido. Ahora, si esto va a generar un debate mayor, que yo creo siempre es necesario, no solo para ahora, sino para adelante, saber cómo comportarse de manera más predecible frente a enemigos con estas características, pues que sea bueno. Pero atribuirle ahora que ese es el motivo por el cual mucha gente ha muerto, y ese es uno de los motivos principales porque se dispararon las cifras, y atribuirle al gobierno un interés claro para que eso se provoque de esa manera y tenga ese desenlace, me parece que es una exageración. Y por eso es que lo que pasa en los países un poco más, diría yo, institucionales, un poquito más predecibles, un poquito más organizados y, como no, un poquito más civilizados, porque a veces eso es lo que se necesita también en determinados actores de la vida de nuestro país, en la política y otros ámbitos, se escuchan los especialistas. ¿Qué cosa pasa? Y me lo decía aquí Eduardo Gotuso, que es una eminencia en estos casos de infectología, por supuesto, pasa en otros países, que cuando se tienen que discutir esas cosas, salen a discutir los expertos, no salen a hablar los políticos. Un político, ¿qué va a saber de estas cosas? Ese es el problema, ese es el problema. Entonces, hay que darle espacio y tiempo para que hablen los expertos y se generen las dinámicas y las polémicas y los debates que hay que generar. ¿Para qué? Para que, por supuesto, aprendamos de esto que nos ha sucedido y, evidentemente, tengamos una actuación que pueda ser mucho más beneficiosa en la atención en todos los niveles de lo que ha terminado siendo las consecuencias del COVID-19 en un país como el nuestro. Lo que hasta ahora se ha podido identificar, y eso es lo que ya el Ministerio de Salud y de Salud han tomado nota, es que estas medicinas que ya están siendo muy cuestionadas no se pueden aplicar en el tratamiento hospitalario. Habrá que ver también, mirando lo que ha sucedido en algunos casos concretos donde se ha aplicado en la atención temprana, si eso ha ayudado o no para ver si se sigue o no administrando. Entonces hay que tomarnos estas cosas con un poquito más de serenidad y ojalá con un poquito más de conocimiento, ¿no? Porque todo el mundo es experto en estas cosas y eso me parece que no es adecuado. Y en el Congreso de la República, la Comisión de Economía ha aprobado un dictamen que permite el retiro de hasta 17.200, creo que es Carlitos, ¿no? Del fondo que tienen los afiliados a la AFP para que puedan retirar. Estos son 4 UIT, siempre y cuando hayan dejado de aportar durante los 12 meses consecutivos. Y esta ha sido una salida que han buscado, alternativa a la que inicialmente proponían algunas agrupaciones, de permitir que se saque el 100%.
lo que hubiera generado, desde nuestro punto de vista, y esto puede no ser muy popular, pues un problema serio para las propias personas que sacan todo su dinero y que no tienen después nada para su fondo previsional, que es fundamental. Yo entiendo que hay que afrontar de la mejor manera lo que en este momento estamos viviendo y la gente necesita hoy día resolver sus problemas. Y eso hay que ver una fórmula. Me parece que esta camina en esa dirección. Pero decirle, saca todo para que después se queden sin nada, ¿quién va a darle la posibilidad de tener un ingreso básico para que puedan sobrevivir cuando ya están en una edad en la que tampoco pueden conseguir algún trabajo y a veces tienen afectaciones a la salud que ya no les permiten desarrollar sus actividades como lo han hecho cuando esforzadamente aportaran al sistema, no solo previsional privado, sino al público también? Entonces, hay que tomar las cosas en esa dirección. No hay que dejarse llevar por lo que suena bien solamente, porque decir saca todo, claro, suena bien, a mí también me encantaría, voy, saco y ya, pero también hay que pensar un poquito en el día después. El señor José Luna Morales, que es, y esto siempre hay que decirlo, hijo y dueño del Partido Podemos, hijo del señor José Luna Gálvez, ayer mandó en su cuenta de Twitter un mensaje que dice lo siguiente, que yo quiero mencionar. Dice, más escandaloso que el robo del árbitro chileno es el de algunos partidos que le dan la espalda al pueblo. Dice ayer así, ¿no? Espalda al pueblo, aprobando un dictamen para blindar los negocios de los dueños de las AFP y la mafia bancaria que financian con tu dinero traidores pro AFP. Y ha puesto en esa lista Alianza para el Progreso, Acción Popular y al Partido Morado. El señor Luna Morales, que, digamos, está junto con su padre en medio de unas serias imputaciones e investigaciones por delitos muy graves, ha llamado traidores a algunos partidos políticos por tomar una decisión en el sentido contrario a la propuesta que él hacía, que era retirar el 100% de los aportes a las AFPs de estas personas que no han en los últimos 12 meses podido, por supuesto, abonar a su cuenta. Claro, el señor Luna Gálvez dice que peor que lo que ha hecho ayer el árbitro chileno en el partido que administró, donde le regaló el triunfo a Brasil, es esto, es peor, ¿no es cierto? Y los llamamos traidores. Y no es peor, digamos, estafar estudiantes en una universidad Bamba, eso no es algo que lo pone en una condición de mejorar al señor. Aquí la verdad es que el cinismo es evidente, ¿no? O estar investigado por lavado de activos, o tener 300.000 soles en tu guantera, no es un asunto que llame la atención, pero en fin, así es como se mueve la política en nuestro país. Hemos presentado El Editorial con Laxer Tuesta. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No Hay Derecho en Vivo.